Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Un gusto una vez más estar acá y bueno, meditar juntos sobre la Biblia. Estamos ya, o mejor dicho, ya llegamos a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 veíamos la vez pasada el viaje que Pablo decidió hacer después de aquel alboroto, ¿no? Que sucedió en Éfeso y que casi lo matan. Decidió hacer un viaje una vez más para aquellas iglesias que él había establecido previamente en las regiones de Macedonia y Corinto, ¿no? Macedonia y Grecia, perdón, y obviamente en Macedonia, pues las ciudades eran Filipos, Berea, Tesalónica, y en el caso de Grecia sería Atenas, Corinto, Cencrea, ¿no? Que está cerquita de Corinto, y me imagino varios pueblos. Si uno sigue las epístolas de Pablo a los Corintios, uno se da cuenta que en esta misma época es que él organiza una gran ofrenda, dinero, una colecta, por decirlo de esta manera, no tanto una ofrenda, una colecta, ¿no? Que él va a llevar a los santos en Jerusalén. Y pues entonces hace este viaje necesario, creo yo, para ir a traer ese dinerito y también un montón de gente que lo acompañaban en ese viaje que aquí Lucas en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. O sea, un gran grupo que venía, aunque aquí Lucas no me dice lo acompañaron hasta Jerusalén, sino hasta Asia. Muy bien. Veíamos la vez pasada también cómo Pablo había llegado hasta Troas y en Troas acontece que él da un discurso que tarda toda la noche, ¿no? Pero a medianoche este joven que se llamaba Eutico cae y muere, ¿no? En su caída y luego Pablo lo abraza y el muchacho resucita, ¿no? Entonces hay un interés de Lucas de mostrarme los milagros en esta época de Pablo en contraste o en comparación a los milagros de Pedro. La sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos allá en Jerusalén y eran sanados. Los pañuelos con que Pablo se secaba el sudor eran llevados y puestos sobre los enfermos, sanaban, ¿no? Y los espíritus salían, los demonios salían de las personas. Bueno, Pedro resucita a una joven que se llama Dorcas, ¿no? Tabita, y en este caso, pues Pablo va a resucitar también a un joven que se llama Eutico. Entonces hay ahí una clara comparación, por eso es Pedro y Pablo, ¿no? Y entonces una cosa más que señalábamos es que a partir de Filipo, Lucas se une, o el testigo ocular, ¿no? En este caso, que nosotros creemos es Lucas, se une a la comitiva. Cuando Pablo va en su segundo viaje misionero, y tiene que salir de Filipos pronto, nosotros vemos que la primera persona que trae en la narrativa se queda ahí. Y ahora vemos que de vuelta por Macedonia, pues la primera persona los acompaña, ¿no? Ahora bien, este parrafito que toca para hoy, y vamos a ver si logramos terminar el capítulo, si nos damos prisa. Lleva por título en la Reina Valera, Viaje de Troas a Mileto. Bien. Nosotros, hablando Lucas, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Y aquí Lucas no nos explica más por qué Pablo quería ir por tierra. Bueno, no es porque le tenía miedo al mar, puesto que ya vamos a ver que se monta al barquito una vez más. Eh, una cosa interesante de esta época y que, bueno, tengo que mencionar, aunque más adelante, cuando hablemos acerca del naufragio, también lo mencionamos, es que en aquella época los barcos no se aventuran a cruzar el mar. Aquí nosotros no estamos ante el gran océano Pacífico o el Atlántico, ¿no? No estamos en ese nivel. Estamos en el mar Mediterráneo, pero el mar Mediterráneo es suficientemente grande.
En aquel tiempo no había brújula, entonces como los marineros se ubicaban, bueno, viendo las estrellas, si es que estaban perdidos, pero y si la noche está nublada, ¿cómo? Entonces era un peligro grande meterse al mar. Y de hecho los mapas que hacían en aquella época siempre presentaban las imágenes de dragones en medio del mar, entonces eso era mucho miedo. Entonces, ¿cómo es que navegaban? Bueno, ellos iban a la orilla y no perdían de vista siempre tierra firme. O sea, eso es decir, vamos como a unos 100 metros, 200 metros, si queremos tal vez unos 300 metros de la playa, pero nunca perdemos de vista la playa. Y así vamos el barquito, vamos remando más que todo, ¿no? Y entonces ir por tierra muchas veces era más cómodo. Tal vez por esto Pablo se fue por tierra, tal vez tenía a alguien a quien visitar. La verdad es que no sabemos, pero bueno, aquí Lucas nos informa. Nosotros nos embarcamos y luego recogimos a Pablo más adelante porque él se fue por tierra, ¿no? Cuando se reunió con nosotros en Azón, dice el versículo 14, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trujillo, al día siguiente llegamos a Mileto. Está marcando toda la ruta, ¿no? No sé qué interés tenía, bueno, no lo sé todo, ¿no? Y no puedo sacar un discurso de acá. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Bueno, y aquí nos vamos a hacer bueno, un par de preguntas, ¿no? Eh, lo primero es, Pablo guardaba la ley del Antiguo Testamento. Es una buena pregunta, vamos a ir contestando poco a poco, más adelante. Recordemos que Pablo es el campeón de la no circuncisión, pero la no circuncisión para los gentiles, porque los gentiles no necesitan ser judíos para ser hijos de Dios. Y no necesitan ser judíos, y esto está totalmente claro en el Nuevo Testamento, para ser hijos de Abraham. O sea, cuando Dios hace sus promesas a Abraham, esas promesas son para nosotros. De hecho, Pablo dice, Abraham es padre de la circuncisión y padre de la incircuncisión porque escrito está, bueno, y él cita un montón de pasajes ahí del Antiguo Testamento para enseñar este principio en Gálatas. Es nuestro padre Abraham. Sin embargo, Pablo es judío. Entonces, como judío que es, él tiene una cultura, él tiene unas costumbres. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto guarda él esas costumbres? Bueno, vamos a dejar eso en entredicho porque luego examinaremos eso en la epístola a los Gálatas, a los Corintios, donde Pablo revela más cosas de su persona, ¿no? Por ejemplo, a los Corintios les dice, a los gentiles yo me hago gentil. ¿Eso qué significa? O cuando le dice a Pedro allá en Gálatas 2, tú siendo judío vives como un gentil. O sea, ¿qué significa eso realmente? Sin embargo, en Hechos nosotros lo vemos guardando ciertas fiestas y una de las fiestas más importantes de los judíos es Pentecostés, ¿no? Y entonces dice, él quiere estar en Jerusalén para Pentecostés, o sea, quiere estar allá. Bueno, va en el viaje. Si él se detiene en Éfeso, pues, eso le va a llevar tiempo, va a haber muchas cosas que hacer, etcétera. Entonces quiere pasar de largo Éfeso. Y por eso llega hasta este puerto, en esta ciudad que se llama, tenemos aquí, Mileto, ¿no? Mileto es famosísima desde el tiempo de la antigüedad. Muy bien, continuamos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo,
Y a continuación tenemos uno de los más bellos discursos que el apóstol Pablo haya pronunciado, y este es importantísimo precisamente porque él se está dirigiendo al liderazgo y no a la iglesia en general. Lamentablemente no tenemos el discurso que él dio ahí en Troas, el que alargó toda la noche. Bueno, tendríamos que tener un libro el doble del tamaño de Lucas, probablemente, digo, de Lucas y Hechos, ¿no? Para eh, tener todo ese discurso, pero bueno, era de toda la noche. Lamentablemente no lo tenemos, era un discurso para toda la iglesia. Este es especial porque es nada más al liderazgo, a los ancianos de la iglesia, porque las iglesias de Cristo se gobernaban en aquella época por ancianos. El mismo anciano era el pastor, ¿no? Vosotros, pues, dice el discurso, ¿no? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comentar unas cuantas cositas de este parrafito con que arranca él. Lo primero que hace Pablo es volverse histórico, ¿no? Y le dice, bueno, ustedes saben. Ahora, Pablo tenía una cosa que se llama transparencia. Era transparente con las personas. Y no tenía ningún problema de decirle a ellos, ustedes me conocen, ustedes saben, ¿no? Ustedes son los testigos de lo que voy a decir. Ustedes saben cómo yo trabajé en Asia. Asia es Éfeso y las demás ciudades, ¿no? Aquellas a que Apocalipsis fue enviado. Ustedes saben yo cómo me comporté. Con humildad, con lágrimas, con perseverancia, con esas pruebas que me vinieron de parte de los judíos. Yo pensé que los paganos eran los que te perseguían, Pablo. No, los judíos. Pero el alboroto de Éfeso, que no fue por Demetrio, que ese no tiene nada de judío, ese hacía estatuillas, ¿no? Hacía templitos de la diosa Diana y todo eso, ¿no era la gente que te quería matar? Sí, en efecto. Me quiso matar después de 3 años y medio, pero las acechanzas, dice él, venían por parte de los judíos. Punto muy claro. Ustedes saben todo eso que me vino, ¿sí? Listo. Y ustedes saben también como yo les prediqué a ustedes. O sea, Pablo no perdía tiempo. O sea, no perdía tiempo. Les prediqué todo el tiempo, públicamente, ¿no? O sea, yo en público lo hice. También en las casas. O sea, invitamos a Pablo a comer, sí, pero ya voy a decir, saca la Biblia, aunque él no andaba con una Biblia en la mano, o sea, no tenía ese privilegio que nosotros tenemos. Pero empezaba su discurso, empezaba su exhortación, ¿no? Y cualquier temita lo llevaba siempre al mensaje de salvación, o sea, todo el tiempo estaba en eso, ¿no? Era incansable realmente. Pues por las casas, todo el tiempo, yo a ustedes siempre les prediqué, ¿no? Ustedes son testigos de eso. Listo. Me encanta esta forma de hablar de él. Se parece en efecto mucho a nuestro profeta Samuel, ¿no? Samuel cuando está viejito y la gente ya no lo quiere y le dice algo terrible, ¿no? Tú eres bueno, pero tus hijos no. En el momento en que se elige rey para Israel, en el momento en que se escoge a Saúl, Samuel da un discurso ante el pueblo. Y en ese discurso, él pregunta, ¿no? A ver, ¿a quién yo he afectado? O sea, ¿a quién yo le he quitado? ¿Con quién he sido injusto? ¿No? Y el pueblo le contesta en ese momento, con nadie. O sea, con nadie.
Y eso, ojalá nuestros políticos pudieran decir eso, ¿no? Y muchas veces también, ojalá nuestros pastores pudieran decir algo semejante, ¿no? Pero Pablo aquí es un ejemplo. Ustedes saben cómo yo me comporté. Ahora, punto interesante que quiero marcar acá. Cuando nosotros decimos eso, cuando nosotros nos despedimos de una congregación y decimos, ustedes saben cómo yo me porté, ese es un símbolo de vanagloria, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que me digan, así como a Samuel, sí, hermano Selvin, usted ha sido excelente, usted en nada falló, ¿no? O qué es lo que yo espero en sí. Pero voy a defender a Pablo en cuanto a esto y voy a decir que esta no es la intención de Pablo a la hora de volverse histórico por una razón que voy a mencionar más adelante. Bien, sigue diciendo el apóstol. Entremos a su segundo parrafito. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa, perdón, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, un puntito del párrafo anterior que olvidé, pasó por alto mencionar, es que si bien es cierto, Pablo dijo, yo he recibido acechanza de los judíos, también cuando afirma, no rehusé nunca testificar de el arrepentimiento y del volverse a Dios, tanto a judíos como a gentiles. O sea, las acechanzas que él recibía de los judíos era precisamente porque eran su blanco de evangelización. Esa es la razón. Nunca rehusé testificar a judíos ni a gentiles. ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento. ¿Y acerca de qué? Pues de arrepentirse es volverse a Dios. Acerca del de reino, de la salvación. Ok, ¿para quién era más difícil? A veces uno piensa, bueno, para el gentil es más difícil porque viene de un mundo del mundo. En cambio, para un judío es más fácil porque está cerca del reino de los cielos. Pero decirle a un judío, vuélvete a Dios. Oye, yo estoy con Dios. O sea, ¿no? Yo estoy con Dios. Yo soy judío, soy hijo de Abraham. O sea, si te olvida, yo obedezco una ley, ¿no? Entonces, ¿de qué estás hablando de volverme a Dios? Entonces, eso es sumamente complicado. Pero si Pablo gastaba su tiempo y buscaba estas acechanzas o no le importaban estas acechanzas, era porque para él los judíos necesitaban a Dios. No había otra razón. En este otro momentito que nosotros lo vemos acá en el parrafito que acabamos de leer, vemos varias cositas en Pablo. La primera es, está ligado en espíritu a ir a Jerusalén, o sea, debo ir a Jerusalén. Esto, la segunda pregunta que mencionaba anteriormente, es ¿por qué quiere ir a Jerusalén? O sea, aquí dice, estoy ligado en espíritu a ir a Jerusalén. ¿Por qué ir a Jerusalén? Y vamos a tardar un poquito en contestar esa pregunta un poquito más adelante. Pero es importante decir, ¿qué quiere él en Jerusalén? No sabe exactamente lo que ahí le va a pasar, pero el Espíritu Santo ya le dio testimonio de que le esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, lo que yo diría es, no voy. O sea, si el Espíritu Santo me está diciendo, o conste, el Espíritu no le dice, no vayas. El Espíritu le dice que va a enfrentar prisiones, va a enfrentar tribulaciones, pero él está obsesionado con ir. Tengo que ir, ¿sí? Para celebrar Pentecostés, o sea, tan importante es como para enfrentar tribulaciones, parece que había algo más en su mente que Lucas no nos cuenta, porque el 24, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Espérate, entonces, eso quiere decir que su ida a Jerusalén tiene que ver también con su ministerio. Si no es para celebrar Pentecostés.
No es para cumplir con una tradición judía, como celebrar 15 de septiembre, que solo tiene sentido para los centroamericanos. Sí, pues eso es nacional, ¿no? Eso no tiene mayor trascendencia, ¿no? A veces en Estados Unidos los misioneros se juntaban y, por ejemplo, una vez me llevaron a una comida y, lindo, ¿no? Tuvieron un culto, una comida y para quien le dan pan que llore, ¿no? Estaba yo metido. ¿Y qué estamos celebrando? No, pues la independencia de Brasil, es que fuimos misioneros en Brasil. Ah, pues, súper, ¿no? Excelente. Pero ni uno de ellos daría la vida por celebrar la independencia de Brasil. Entonces hay una costumbre judía que es el Pentecostés. Pentecostés celebra la promulgación de la ley. O sea, los judíos decían, este fue el día en que la ley se dio, ¿no? Pentecostés. Por eso el Evangelio se predicó por primera vez por Pedro también en Pentecostés. Y se celebraba las primicias, la fiesta de los primeros frutos, ¿no? Primicias. Entonces también porque los 3000 son las primicias de los que habían de ser salvos. Bueno, hay mucho simbolismo, ¿no? Es Pentecostés, sí, pero ya te dijo el Espíritu que te esperan prisiones, sí. Estoy ligado en espíritu, porque tengo que acabar mi ministerio, tengo que acabar la misión que se encomendó con gozo. Entonces, hay algo más que simplemente guardar una tradición judía en su viaje hacia Jerusalén. Está contándolo, ¿no? Nos sigue diciendo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. O sea, despedida total. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Espera. Haremos aquí, creo que debía haber cortado esta diapositiva en dos. Esto viene del profeta Ezequiel, ¿no? Y cada vez que yo leo esto, pues, me da miedito, ¿sí? ¿Por qué? Porque al profeta Ezequiel, el Señor lo hace profeta, ¿no? Y en el momento en que lo llama como profeta, le dice, yo te he puesto por atalaya. ¿Y qué era un atalaya? No era la revista de los testigos de Jehová, pero de ahí sacaron ellos la idea, ¿sí? El atalaya era una persona que se paraba en una torrecita a cierta distancia, ¿no? En el muro, en una torrecita, y tenía que estar viendo el horizonte todo el tiempo. Recordemos que aquella época era muy peligrosa. Había muchos peligros y la gente pues estaba en la ciudad, la cual estaba amurallada, pero salía para hacer sus negocios, para hacer sus cosas. Entonces, dentro y fuera de la ciudad había gente, había niños por ahí jugando, corriendo, porque las ciudades de aquella época no tenían plazas, ni parques, ni cosas semejantes. Las casas eran muy pequeñas, las calles muy estrechas. Todos tenían que caber dentro de la muralla, entonces salimos para esparcimiento. No hay nada divertido dentro de la ciudad. Es para protección, ¿sí? Y entonces allá estaba todo el mundo y el atalaya vigilaba. Si venía, por ejemplo, una fiera, un león, el atalaya tenía que gritar, ¿no? Ese león a la vista o algo parecido para que la gente se protegiera, ¿no? Protegiera a sus seres queridos. Y si había un ejército enemigo que venía, él tenía que gritar, ¿no? Porque venían los enemigos y había que protegerse. Entonces su misión era muy importante. ¿Qué pasaba si el atalaya se dormía? Bueno, entonces morían niños, morían personas, morían mujeres, morían ancianos. ¿Y quién tenía la culpa? Pues el atalaya. A él responsabilizaban de eso. Entonces el trabajo de él era serio. Y Dios le dice al profeta, yo te puse por atalaya. Listo. ¿Y eso qué significa? Que si yo hago venir el mal sobre Israel, tú tienes que advertirles. Oh, mi trabajo es hacer que se protejan. No, 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 no. Tu trabajo no es hacer que se protejan. Tu trabajo es nada más advertirles. Nada más. Y en esto se equivocan quienes juzgan a los predicadores demasiado rápido. Hay iglesias que crecen, hay iglesias que no crecen.
Hay muchas razones por las cuales una iglesia puede no crecer. Una de ellas es que el terreno donde están es difícil. Eso es una posibilidad. El predicador no debe ser juzgado ante ese éxito aparente de las iglesias que crecen y las que no, sino debe ser juzgado a partir de si cumple con su trabajo o no, predica o es un haragán. Eso es algo muy diferente. Entonces, el trabajo de un predicador no es llenar una iglesia, convertir a un montón de personas, traerlos, ¿no? No, 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 no. Su trabajo es testificar, su trabajo es predicar, su trabajo es explicar el evangelio de manera tan clara que a la persona no le quede ninguna duda. La decisión final será de la persona. Los calvinistas dicen de Dios, porque ya él estaba destinado, ¿no? O el Espíritu Santo no tocó su corazón. Pero vamos a decir acá, la decisión es de la persona, de cualquier manera no es del predicador, él está libre. Y entonces le dice Dios a Ezequiel, si viniera el peligro, ¿no? Si yo hiciera venir el peligro, y tú no le avisas al pecador, su sangre la demandaré de ti. O sea que él es un inocente. No, 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 mijito, no va a morir por su maldad. O sea, el tipo está frito. O sea, eso no es que, mira, me morí, pero a mí nadie me predicó, ¿sí? Qué lástima, no, pues estás frito. Es que yo me morí, pero el hermano Selvin nunca me dijo. O sea, no tenía que decirte, o sea, eres responsable de tus propias decisiones. Entonces, no esperemos de que, el predicador no ha venido a visitarme, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Olvídate, eres responsable, ¿no? Sin embargo, dice el Señor, él morirá por su pecado, pero yo de ti demandaré su sangre. Pues es una responsabilidad grande. Si tú le alertas, su sangre será sobre su cabeza y tú estarás limpio. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque Pablo siente ese llamado de Ezequiel. Entonces, él dice a los efesios, ustedes ya no van a ver mi rostro, a los ancianos. Yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué estás libre? Porque yo no he rehuido darles todo el consejo de Dios. Hay veces que uno dice, no, no, mira, es que vas a ofenderlo. No, es que tienes que darle todo el consejo de Dios. Es que solo de doctrina habla, no, es que tienes que dar todo el consejo de Dios, todo lo que es importante, todo lo que es importante. Este gran predicador evangélico, este Graham, ¿no? Lo estaba viendo la otra vez en televisión, hace algún tiempo en Estados Unidos. Este no se llama Jimmy, se me olvida el nombre de él, Billy Graham. Billy Graham. Entonces, que es de lo más famoso, ¿no? Como Jimmy Swaggart en aquella época. Entonces, Billy Graham está ahí predicando, ¿no? Y yo lo estoy viendo porque me encanta ver a esos grandes oradores, ¿no? Y entonces entra mi compañero de cuarto en Estados Unidos y dice, Billy Graham, no me digas que está hablando del amor de Dios. Cabal. O sea, es que Billy Graham, todas las veces que yo lo escucho predicar es del amor de Dios. Dice, no es todo el consejo. O sea, eso solo es una cosita, ¿no? O sea, eso no es todo el consejo de Dios. O sea, Pablo llega y sí, sí, va a hablar del amor de Dios, pero también habla del juicio venidero, como lo vamos a ver. También habla de la justicia, también habla de no defraudar al hermano, también habla de cómo ser un buen esposo, de las responsabilidades que una esposa debe tener para con su hogar, de cómo ser un buen hijo, etcétera. O sea, no rehuí darles todo el consejo de Dios y yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, ¿no? O sea, qué bonito realmente. Qué predicador, qué apóstol de primera, ¿no? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Por qué se puso como ejemplo?
porque le está hablando a los que van a ser sus sucesores. O sea, yo ya me voy. Ahora ustedes se quedan a cargo. Entonces, acuérdense cómo yo trabajé con humildad. Porque lo primero que pasa con los ancianos de la iglesia es que se les sube el prestigio a la cabeza y ya no son humildes, son arrogantes, son engreídos. Aquí no se hace nada que los ancianos no dictaminen previamente. O sea, qué interesante, ¿no? Con toda humildad. O sea, serví con humildad. Serví con un esfuerzo grande. Me preocupé por todos ustedes. Estoy libre de la sangre de todos ustedes. Ah, ahora entonces Dios demandará de sus manos la iglesia. Claro que sí. La iglesia no es cualquier cosa. A veces por ese espíritu individualista que existe en la gente hoy en día, le ponemos tanto énfasis al individuo y poco a la comunidad y a la iglesia. Pero la iglesia es valiosa para Dios. Aquí Pablo dice la que Jesús ganó por su propia sangre. O sea, ¿cuánto costó para él? Bueno, ¿cuánto le costó a Adán, la esposa? Pues le costó el costado, ¿no? O sea, vamos a dar mi costado, ¿no? Entonces el Señor lo sacó de la costilla. Y es interesante la metáfora porque cuando Jesús está en la cruz, también le abrieron el costado con una lanza, ¿no? De donde salió la sangre y el agua. Entonces, la iglesia va a ser importantísima para Dios. Ahora a los ancianos Dios los puso como obispos. En esto se equivocan los católicos. Para ellos, unos son los ancianos, para otros son los obispos. En las demás iglesias también. O sea, ¿y usted quién es? No, yo soy anciano, no, yo soy obispo. Aquí vemos que anciano y obispo es la misma cosa. Y también pastor, porque Dios los puso para apacentar la grey, ¿no? O sea, tienen que apacentar la grey. Dios a ustedes los puso por obispos. Ahora, ¿qué significa obispo? Obispo en griego significa el que cuida, el que vigila, el que guarda. O sea, eso de estar contemplando el ganado, ¿no? Eso de estar contemplando a las ovejas. ¿Y eso por qué? Porque fíjate que se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De ustedes mismos saldrán personas que hablen cosas perversas y eso asusta. Porque el lobo rapaz no va a venir de otro lado, va a venir de ustedes mismos. O sea, los obispos debían autovigilarse, dicho de otra manera. De ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas y atraerán a los discípulos hacia sí mismos. Este es un punto interesante. ¿Sí? Marlon lo puso en otros términos en cierta ocasión. Digo que el líder no debe encandilar, sino iluminar. El predicador, el que predica, el que pastorea, el que ministra, los ancianos de la congregación u obispos, o como se le llame, deben enamorar a la iglesia de Cristo. Deben atraer a los discípulos hacia Dios. Son discípulos de Cristo. Entonces debo hacer que se parezcan a Cristo, que se enamoren de Cristo, que se unan a Cristo y no que me sigan. Y eso es muy, muy difícil porque la vanidad es grande. Observemos al mundo religioso y observemos a la iglesia del Señor en particular. Toda división se hace porque hay un líder que quiere tener el protagonismo y quiere que las personas lo sigan. Siempre, detrás de toda división hay alguien que no comparte el poder, al estilo del Señor Oscuro en el Señor de los Anillos, ese no comparte el poder, y hay alguien que quiere usurpar el poder. Siempre hay esas dos fuerzas. Cuidado, ¿no? La iglesia es del Señor, o sea, eso se lo recuerda claramente a los ancianos. Esa la ganó por su propia sangre. Ustedes no dieron la sangre, la dio Cristo. Muy importante. A ustedes Dios los puso como obispos, eran los ancianos. Los puso como obispos para vigilar la grey, para apacentar la grey. ¿Ok? Y
de los lobos rapaces, que curiosamente van a ser de ustedes mismos. Y van a hablar cosas perversas para atraer a los discípulos hacia sí. O sea, cuidado, cuiden a la Grey. A una pregunta, la pregunta que uno se hace es, oye, ¿y eso por qué? ¿Por qué la gente estaría tan interesada en hacer eso? Por tanto, sigue diciendo el apóstol, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ha de haber sido interesante estrechar la mano de Pablo. No hubiésemos estrechado una mano delicada, suave, de esas que usan cremita todos los días, si no hubiésemos estrechado una mano llena de callos, de grietas, de cortadas. Yo trabajaba con cuchillos, trabajaba con cuero, ¿no? Entonces trabajaba con cuchillos. Eh, Pablo trabajaba, sí, trabajaba. Era una costumbre del siglo primero que todo rabino judío debía tener una profesión. ¿A poco los rabinos no recibían el diezmo? No. El diezmo era para peregrinar a Jerusalén. El diezmo era para ayudar al huérfano, a la viuda y al inmigrante. Y el diezmo era para ayudar a los levitas. Okay. ¿Qué al término claro? Levita. ¿Y Pablo no era levita? No. Pablo era benjaminita. Por eso se llamaba Saulo, es decir, Saúl, porque recordaba al antiguo rey Saúl. O sea, si no, él no podía tener el diezmo. Y entonces los rabinos no eran levitas. No, los rabinos eran de cualquier tribu. Solo estudiaban la Biblia y enseñaban la Biblia. Y entonces, ¿cómo se sostenían? Pues no era con el diezmo, es que tenían que tener su labor, no tenían que tener su trabajo. Y en el caso de Pablo, su trabajo era hacer tiendas, o sea, eso no es ningún problema. Y se convierte en apóstol, ¿ok? Se convierte en apóstol. Y como apóstol, ¿qué es? Él dice a los corintios que el que trabaja en el evangelio justo es que también reciba del evangelio. O sea, el hecho de que un predicador tenga ingresos de parte de la iglesia no es antibíblico, antipaulino. De hecho, es muy paulino. Él le dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Y luego más adelante a Timoteo le dice que el anciano que se ocupa de las cosas del Señor es digno de doble honor. Ok, pero entonces, ¿por qué Pablo trabaja con sus manos si es que él es digno de tener ingresos de parte de la iglesia? Bueno, la razón aquí es doble. ¿Sí? Primero, Pablo es un misionero y un misionero, pues la iglesia que le está empezando no va a tener ni los recursos ni la gente, o sea, mejor dicho, no alcanza. Los filipenses le enviaron un par de veces ahí donativo y a ellos le dicen, miren, yo sé tener escasez, yo sé tener abundancia, o sea, he tenido escasez. Entonces, viviendo de la iglesia, Pablo va a tener escasez, ahí que tiene que trabajar, le tiene que hacer al asunto, ¿sí? No alcanza. Pero más que todo, aquí hay otro principio, el principio didáctico. Nosotros aprendemos por imitación y por eso es que él se lo recuerda aquí a los ancianos. Ustedes saben que yo no he codiciado ni oro, ni plata, ni vestido de ninguno de ustedes. O sea que Pablo nunca decía, oye, qué bonito traje el que tienes. No, porque no sea que me lo regale. Entonces, mejor no lo digo, ¿no? No sea que me lo regale. Eh, a veces pasa, ¿no? Un hermano en El Salvador
Le digo, oye, que me gusta su carro, ¿no? Es una BMW, me gusta su carro. Y el hermano, muy buena gente, en esta última vez que estuve en El Salvador, durante los 8 días que estuve ahí, me fue a rentar un carro y me rentó un BMW para que, pues, a usted le gustan estos, ¿no? Entonces a uno le da como que pena la próxima vez. Pero Pablo, no, es decir, yo no codicié nada de nadie. Ustedes son testigos, ¿no? No codicié nada de nadie. Es más, yo les enseñé. Ah, yo pensé que tú trabajando estabas. No, yo les estaba enseñando. Les estaba enseñando que para lo que yo necesitaba y los que andan conmigo, o sea, estos sí predican, yo trabajo más para mí y para los que andan conmigo, estas manos, y se las muestra, me han servido, ¿no? Y así yo les he enseñado a ustedes que deben trabajar y deben trabajar para tener, para compartir con aquel que tiene necesidad. O sea, qué bendición es compartir, ¿no? Cuando uno dice, oye, pero compartir es una bendición. Claro, porque eso significa que tú tienes, ¿ya? O sea, tienes para compartir con el que tiene necesidad. Y recordando, dice él específicamente las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Claro que sí, porque si uno recibe, uno es un necesitado. Y si uno recibe, más adelante va a tener que recibir nuevamente. Pero si uno da, eso significa que tiene que compartir, tiene una fuente de ingreso, sabe trabajar. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque la característica número uno de los falsos maestros, lo que tienen en común, según las epístolas del Nuevo Testamento, es el amor por las riquezas, el amor por la plata. Por eso uno de los requisitos para los ancianos es que no sea avaro, que no le interese el dinero. Claro que el dinero sirve y claro que no estorba y claro que se pueden hacer grandes cosas con dinero, pero codiciarlo, desearlo, querer enriquecerse, él va a decir más adelante porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Eso lo va a decir. Entonces, eso es grave. Y si es grave para un cristiano común y corriente, para un líder de la iglesia va a ser muy grave. Entonces yo a ustedes les enseñé, dice. O sea, qué tremendo discurso, ¿no? Y qué lindo realmente lo que sigue, nos sigue narrando Lucas. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. O sea, lo quieren, ¿cierto? Se ganó el cariño de todos ellos. ¿Y cómo se ganó el cariño de todos ellos? Porque él también aprendió a quererlos, los quiso primero. Yo les exhortaba a todos ustedes y dice, con lágrimas. Yo conozco muchas personas que exhortan, pero exhortan con ira. O sea, y Pablo no dice, no recuerdan cómo yo me enojaba y los regañaba a todos ustedes. No, yo los exhortaba, dice, con lágrimas. O sea, los quiso, los amó, fueron su especial tesoro. Era la iglesia que el Señor ganó con su sangre y estaba formando a los que iban a ser pastores después de su salida, a los que iban a apacentar la grey, a los ancianos que el Señor había puesto por obispos, ¿no? Los quería especialmente a ellos los mandó llamar, no a la iglesia en general, los mandó llamar, ¿no? Y se ganó el cariño de todos ellos. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.